Buen día para ti, seas bienvenido al curso de lenguaje y el día de hoy desarrollaremos el último tema que corresponde a nuestro curso. Te pido como siempre que mires este video de principio a fin. A continuación te muestro la primera diapositiva de la clase de hoy. Lee atentamente las siguientes oraciones. La mano de plátanos está madura. Lía tiene las manos pintadas. Pregunta, ¿las palabras que están en negrita significan lo mismo? La verdad que no. En el primer caso, no es que los plátanos tengan manos, sino que se emplea el término mano para señalar la cantidad de estos plátanos. Se sobreentiende que una mano de plátanos comprende 5 unidades, como las unidades de los dedos que tenemos en la mano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se le está atribuyendo un significado connotativo al término, a la expresión mano de plátanos. En cambio, en la parte de la oración, Lía tiene las manos pintadas, sí se refiere a la mano directamente. En este caso, manos como parte de las extremidades que tenemos. Entonces, en este caso, el significado resulta ser denotativamente, de manera literal, tal cual. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver precisamente con estos significados que entregamos, que atribuimos a nuestras expresiones. Y como el tema guarda relación con el significado de las palabras. Es por eso que te presento el tema de hoy, se llama semántica. Definición. Déjame decirte que la semántica es una disciplina de la gramática que estudia el significado o significados de las palabras y de las oraciones. Entonces, profe, de frente, ¿qué significa la semántica? ¿Qué estudia la semántica? Ah, ya. La semántica es una disciplina de la gramática y estudia el significado de la palabra o de la oración. Correcto. Su mínima unidad de estudio es el SEMA. Si yo te preguntara, oye, ¿cuál es la mínima unidad de estudio de la biología? Tú me vas a decir que su unidad de estudio es la vida. En este caso, de la semántica, su unidad de estudio es el SEMA. A continuación, profe, ¿qué es el SEMA? El SEMA es un rasgo mínimo significativo que tiene o que permite mentalmente evocar el concepto de las palabras, asimismo diferenciarlas unas de otras. El SEMA es todo ese rasgo que tú tienes acerca de una palabra, de una idea. Si yo te mencionara la palabra perro, ¿cómo definirías tú la palabra perro? Algunos dirán, animal mamífero. Ese es un sema. Animal mamífero es un rasgo, es una definición, es un concepto, es un significado. Ese significado se llama sema. Pero no solamente significa perro, animal mamífero. Otro quizá esté pensando en otro sema y diga, tiene 4 patas. Y es verdad, tiene 4 patas un perro. Entonces, tiene 4 patas es otro sema. Otro pensará y dirá, bueno, otro sema. El otro sema que dirá otra persona será, son de distintas razas. Ahí está. Ese es otro sema. Los perros son de distintas razas. Entonces, hasta el momento ya estamos brindando 3 semas. 3 semas. 3 términos, 3 expresiones, 3 enunciados que definen a perro. Entonces, jóvenes, ese es el SEMA. El SEMA es un concepto de idea que tú das acerca de una palabra.
Ahora, dentro del SEMA, dentro de esto que son significados, quiero decirte que hay clases de significados y existen dos clases: el significado denotativo y el significado connotativo. El significado denotativo es real, es literal, es objetivo. Quiere decir que lo puedes percibir con cualquiera de tus sentidos. Es directo, es tal cual el significado de una palabra. Su significado es propio, es auténtico, es comprobable, porque lo percibes por tus sentidos. Los significados proporcionados por los diccionarios casi en su totalidad son denotativos. Vamos a ver los ejemplos. Dice mi papá que aquella persona que trae el carro rojo maneja muy mal. Aquí el significado de esta oración es denotativo. Sabemos quién es un papá, sabemos a qué nos referimos o a quién nos referimos con una persona. Sabemos lo que es un carro de color rojo y sabemos lo que es manejar un carro. Entonces, esta expresión se ha entendido tal cual. Su significado es real, es literal. Otro ejemplo, me gustaría invitarte a salir y tomar un café. Tú puedes invitar a alguien a salir, sea un chico o una chica, y pueden ir juntos y tomarse un café en una cafetería o tomarse cualquier otra bebida. Esa chica es muy bella. También es una expresión con significado denotativo. Como hombre, mi deber es trabajar. Todos trabajamos. Entonces, si tú reconoces que tu deber es trabajar, tú trabajas. Esta expresión, este significado que manifiesta la oración es denotativo. Esa mujer tiene un cuerpo muy hermoso. De la misma manera, y por último, recogeré a mi novia en la noche para ir a cenar. Todas estas expresiones son expresiones con significado denotativo. Me compré un lapicero, me compré un carro, tengo un smartphone, mi papá y mi mamá viven junto a mí, mis hermanos son 4, en fin. Todas estas expresiones son denotativas, son literales, son objetivas, son reales, son comprobadas por cualquiera de nuestros sentidos. En cambio, ahora estudiemos el significado connotativo. El significado connotativo es subjetivo. A ver, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Es subjetivo. Figurado. ¿Qué cosa significa figurado? Que tú vas a tener que interpretar con tus palabras. Complementario, que se aplica a las palabras dependiente de las circunstancias y de la intención del hablante. Ejemplo, he nacido siendo un niño y moriré siendo tal. Bueno, para empezar, no nacemos siendo niños, nacemos siendo bebés. Y no morimos siendo niños, morimos por lo general siendo ancianos. Por lo general, por lo normal, lo que manda. Pero acá la expresión dice, he nacido siendo un niño y moriré siendo tal. O sea, nací niño y moriré niño. No se refiere a la niñez, no se refiere a la edad, se refiere al espíritu alegre, inocente, como el que tiene un niño. Entonces, con esta expresión yo he necesitado interpretarla, porque lo que se ha manifestado es una expresión en sentido figurado, en sentido subjetivo. Otro ejemplo, mi hermano es tan fuerte como una niña. En realidad, no estoy, no estoy admirándome de la fuerza de mi hermano, sino estoy más bien ofendiéndolo, porque estoy diciendo que mi hermano tiene la fuerza de una niña, pero estoy usando, digamos que la ironía para decir que mi hermano no es fuerte, sino es una nena.
es un delicado, una delicada. Entonces, esta expresión se ha tenido que interpretar, eso es sentido figurado. Si alguien te dice, siendo varón tú, eres muy perro, te está insultando. Eres muy perro, no es que te parezcas a un perro, sino que eres infiel, eres como los perros que van por allá y por acá. Entonces, esto es un sentido figurado. Bajaría la luna y las estrellas por estar contigo. Te están floreando. Nadie puede bajar la luna y las estrellas. Profe, yo sí puedo. Mentira, eso es sentido figurado. Lo que quiere decirte es que por ti es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, esta interpretación la he realizado porque la expresión anterior estaba en sentido figurado. Aquella persona del carro rojo maneja tan mal que seguramente es mujer. Aquí el comentario es muy machista. Está diciendo en un sentido figurado que todas las mujeres manejan mal. Eres la luz de mis ojos. Los ojos no son lámparas, no emiten una luz, sino que aquí también está adornando su expresión, está embelleciendo su expresión con, con recursos que lo hacen sensible al oído. Eres la luz de mis ojos, eres la luz que me ilumina. Son expresiones entonces en un sentido, en un significado connotativo. Estoy en las nubes. Nadie puede subirse a las nubes, estar sobre las nubes. Lo que quiere decir es, interpreta que alguien está perdido. Entonces no sabe qué están haciendo, está perdido, estoy en las nubes. Jóvenes, tenemos entonces dos tipos de significados, lo denotativo y lo connotativo. Ahora hablemos de las relaciones semánticas. El estudio de las palabras se expresa en las relaciones que se puedan establecer. Las relaciones están expresadas en la polisemia, la homonimia, la sinonimia y la antonimia. A continuación voy a detallarte cada uno de estos, porque son las relaciones semánticas. Número uno, la polisemia. Consiste en la variedad de significados que posee un significante. O sea, tienes una palabra y esa palabra puede tener diferentes significados dependiendo de la situación. Si tú dices, por ejemplo, con la palabra cabeza, cabeza, cabeza. Si alguien dice, José es cabeza de grupo, significa, tiene un significado, tienes que interpretar. José es cabeza de grupo. Ah, ya, José es el líder de grupo. Y si alguien dice, me duele la cabeza, en este aspecto se refiere a un dolor interno que tiene en su cabeza. Entonces ya no se refiere al líder, sino se refiere al dolor que siente en una parte de su cuerpo. Entonces, la misma palabra, cabeza a cabeza, tiene variedad significativa, ¿ya? Dependiendo el contexto. Siguiente, mi árbol genealógico. Todos tenemos un árbol genealógico. El apellido que tú tienes son los apellidos que tú representas. Por parte de tu papá tienes un árbol genealógico y por parte de tu mamá tienes otro árbol genealógico. El papá de tu papá, la mamá de tu papá son tus abuelos. Entonces, árbol genealógico, vas tejiendo eh, la relación con los familiares que tienes. Pero si alguien dice planté un árbol, ya no tiene nada que ver la planta, que es el árbol, con tu árbol genealógico. Entonces, claro, profe, pero tiene de repente la semejanza, porque cuando yo voy a establecer las relaciones en mi árbol genealógico, se abren ramas. Ah, claro, tiene digamos que una asimilación, un parentesco, ¿ya? Pero son diferentes significados. Y si alguien dice, hoy armaremos el árbol navideño,
En este caso, árbol navideño, ah, ya, ese es un adorno. No sé si considerarlo un juguete, pero es un objeto, ¿ya? Es un adorno. Algunos utilizan o arman su árbol justamente en estas fiestas. Me picó una araña, me picó una araña, haya un arácnido. Y si alguien te dice, Dayana me araña y se ríe, allá que alguien ejecuta la acción del verbo arañar, arañarte, entonces dejarte las marcas con sus uñas, dejarte herida. Entonces aquí también araña tiene diferente significado para un mismo significante. El significante es la palabra, la forma como está escrita. Entonces, esta es la primera relación semántica, la polisemia. Ahora estudiemos el número 2, la homonimia. La homonimia consiste en la relación de palabras que comparten significante pero no significado. Existen dos clases de homonimia. A, la homofonía y B, la homografía. Se llama homofonía cuando tienen el mismo sonido. Ejemplo, hola, hola. Hola con H y hola sin H. Tienen el mismo sonido, no la misma escritura. La escritura es similar, pero no es igual. Sumo, sumo. Tienen el mismo sonido, pero su escritura varía en una letra. Pollo, pollo. También tienen el mismo sonido. Cuando solamente tienen el mismo sonido, se llama homofonía. Homografía. Ah, homografía, suenan y se escriben igual. O sea, tiene el mismo sonido y su escritura también es igual, pero su significado es diferente. Llama, llama, llama. Se han pronunciado, es decir, han sonado igual, se han escrito igual, pero su significado es diferente. A eso se le llama homografía. Río, río, vino, vino. A eso se le llama homografía. Una llama puede ser el auquénido, el animal. Otra llama puede ser el sustantivo, el fuego. Y otra llama puede ser el verbo, llamar. Río puede ser el cauce de agua. Río, de reírse, el verbo reír. Vino, del verbo venir, y vino del sustantivo bebida. Entonces, eso es homografía. Tiene igual sonido, igual escritura. Hemos desarrollado entonces ahí la homonimia. Número 3, hablemos ahora de la sinonimia. Consiste en la relación de semejanza o igualdad entre los significados de dos palabras intercambiables en un contexto sin alterar el significado. Existen tres clases de sinónimos. El primero, sinónimos absolutos. Se llaman sinónimos absolutos porque tienen el mismo significado en cualquier circunstancia. Tú puedes decir el médico revisó a su paciente o también puedes decir el galeno revisó a su paciente. En este caso, médico, galeno, incluso doctor, son sinónimos absolutos. Tú puedes cambiar el contexto de la oración y va a ser el mismo. Vivienda, casa, de la misma manera. Vivienda, casa son sinónimos absolutos. Tienen el mismo significado en cualquier circunstancia. Pero también existen sinónimos parciales. Los sinónimos parciales son aquellos que tienen el mismo significado en cierto contexto, pero en otro pueden cambiar de significado. Ejemplo, medicamentos, remedios. Pueden ser sinónimos a veces, pero otras veces no. A ver, ¿cuándo son sinónimos? Cuando yo digo, debes tomar tus medicamentos para que sigas mejorando. Debes tomar tus remedios para que sigas mejorando. En ese caso son sinónimos. Pero si yo digo, ese problema ya no tenía remedio, tú no puedes decir ese problema ya no tenía medicamento. En ese caso, remedio significa solución. Lo que tú has dicho es, ese problema ya no tenía solución. Entonces ahí es recomendable utilizar remedio, pero no vas a poder utilizar medicamento en esa oración.
Entonces, aquí los sinónimos son parciales. Otro ejemplo, butaca, silla. Ahora, letra C, referencial. Los sinónimos referenciales son aquellos que hacen referencia según el estrato social, lo que se pone de moda, pero que no necesariamente es algo formal. Por ejemplo, niño, chibolo, fiesta, tono. En el Perú decimos a un niño, lo llamamos chibolo. Ya pues chibolo, no molestes. Ya pues niño, no molestes. Vamos a una fiesta, te invito a un tono. En este caso, se emplean estos sinónimos referenciales dependiendo del contexto, donde te ubicas, en qué estrato social. Y por último, vamos a estudiar la antonimia, la última relación semántica del día de hoy. Negación de su término positivo. Eso es la antonimia. Lo contrario, lo opuesto, la negación. Surge entre términos opuestos que admiten gradación. Existen 4 tipos. Primera clase de antónimos, los antónimos graduales. Son antónimos entre los que existe una graduación. Entre los extremos que ambos antónimos significan, existen otras palabras que expresan matices de significado intermedios. Por ejemplo, frío. Lo opuesto de frío, su antónimo de frío es caliente. Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, caliente, frío. Esos son opuestos, pero déjame decirte que este par de antónimos son antónimos graduales porque en medio de estos dos existe la palabra tibio. Entonces, cuando hay una palabra intermedia entre dos opuestos, a eso se le llama antónimo gradual. Otro ejemplo, grande, pequeño. Son antónimos, son opuestos, son antónimos graduales, porque en medio existe un término intermedio que se llama mediano. Entonces, cuando los extremos tienen un término intermedio, son antónimos graduales. Ahora, antónimos morfológicos. Morfológicos. Los antónimos morfológicos se forman añadiendo un prefijo al lexema de la palabra opuesta. O sea, tú vas a darle aquí la contra, vas a decir el antónimo, cuando tú agregues antes de esa palabra un prefijo. Por ejemplo, si yo te digo moral, el antónimo morfológico de moral sería amoral. Legal, el término morfológico sería, el antónimo morfológico sería ilegal. Has agregado prefijos como a, como i. ¿Qué otros prefijos conoces? Puede ser sin, puede ser des. Por ejemplo, confianza. En un antónimo morfológico sería desconfianza. Le has agregado un prefijo. Entonces, si se agrega un prefijo a una palabra para decir su antónimo, entonces estás empleando un antónimo morfológico. C. Antónimos recíprocos. Son aquellos en los que un término no puede existir sin el otro. Por ejemplo, dar, recibir. Son recíprocos. Si alguien da, otra persona recibe. Si alguien recibe es porque la otra persona dará. Entonces, aquí son recíprocos los dos. No existe uno sin el otro. Por ejemplo, también comprar y vender. Si alguien va a ir a comprar, alguien va a tener que vender. Entonces, no existe uno sin el otro. Otro ejemplo, padre, madre o padre, hijo. ¿Te das cuenta? Ahí hay antónimos recíprocos. No existe uno sin el otro. Yo no me podré llamar padre si no tengo un hijo. Mi hijo no se llamará hijo si no tiene un padre. Profe, pero sí, yo no tengo padre. No, 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 no. De todas maneras, has necesitado de un padre quien te ha procreado. A eso se refiere. Bien, y
Letra D, complementarios. Son aquellos en los cuales el significado que tiene una palabra llega a eliminar el que posee la otra. Por ejemplo, vivo, yo estoy vivo, yo no estoy muerto. El día que yo me muera ya no podré vivir. Entonces, la presencia de uno elimina el otro. O estoy vivo, o algún día estaré muerto. Encendido, apagado. Esos son antónimos complementarios. Finalmente te presento algunos ejercicios que ya los he resuelto y voy a explicar por qué he marcado esas respuestas. 1. En los enunciados, sembré una planta en el jardín y me duele la planta del pie. En este caso, planta, planta, son los mismos términos, pero fíjate, el significado de estas palabras va a depender de su contexto. A esa relación entre estos dos términos se le llama polisemia. Polisemia, ya habíamos señalado varios ejemplos de polisemia. Hay una variedad de significados para un mismo significante. Sobre todo cuando se te da los ejemplos en situaciones como estamos aquí describiendo, sembré una planta en el jardín y me duele la planta del pie. Ahí expresamente hay polisemia. 2. En la oración, el sobre que está sobre la mesa contiene un documento nuevo sobre la propiedad colectiva. Las palabras que presentan una misma forma, o sea, sobre, sobre, ¿cómo se llaman? Se llaman homónimas, palabras homónimas, sobre, sobre. No son dos ejemplos diferentes. Es un ejemplo con término que es sobre, pero cada sobre tiene su significado. Entonces son palabras homónimas. Número 3. Calle la boca cuando cruce la calle. También son homónimas, también son palabras homónimas, pero no está en las opciones la palabra homónima. Entonces, te dije que habían dos clases de homónimas, la homofonía y la homografía. Homofonía solamente tienen el mismo sonido, igual sonido, se pronuncian igual, nada más. En la homografía suenan igual, pero también se escriben igual. Entonces, en este caso, calle, calle, han sonado igual y se han escrito igual. Eso se llaman homógrafas. Número 4, ¿cuáles de las alternativas son antónimos gramaticales? Se llaman gramaticales o morfológicos, ¿ya? Así que por favor te pido que aquí anotes un sinónimo de morfológicos, también llamado gramaticales. Los antónimos gramaticales o morfológicos son aquellos que para dar la contra hay que anteponer un prefijo. Y aquí, fiel, su antónimo sería anteponiendo el prefijo infiel. Ahí está, infiel. Número 5 son sinónimos absolutos. En esta relación, los sinónimos absolutos son la letra B, delación, acusación. Delación es denuncia, acusación también es una denuncia. Entonces, los sinónimos son absolutos cuando son reemplazables en cualquier contexto, significan lo mismo. Y la número 6, las palabras sumo, sumo guardan relación de. Sumo, sumo, allá. Se pronuncian igual, pero su escritura no es igual. Solamente tienen igual sonido. Eso se llama homofonía. Homofonía. Y por último, te hago recordar que esta clase tiene su práctica calificada. Vas a resolver la práctica y el día de hoy no habrá asesoría para trabajar el desarrollo del libro. Lo único que va a haber, sí va a haber asesoría, pero yo voy a ingresar a la asesoría y si tú tienes alguna duda de esta clase, ingresa a la asesoría y hazme tus preguntas. Yo te voy a resolver cualquier duda que tengas. Si quieres más ejemplos, te daré más ejemplos. La asesoría del día de hoy solamente será para absolver dudas, no para trabajar ejercicios del libro,
porque ya no voy a trabajar libro, esta es la última clase y voy a usar la asesoría para poder absolver cualquier duda de este tema o de temas anteriores. Muchas gracias por tu atención. Saludos para cada uno de ustedes.